Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Apex en español Office Hours. Hoy tendremos una sesión sobre cómo ustedes pueden escribir sentencias SQL como un profesional, ¿ok? Hoy vamos a hablar y tener en cuenta todos estos escenarios que a veces suceden, que los usuarios comentan por qué la aplicación está lenta, por qué el reporte está tomando tanto tiempo. Entonces vamos a ver todos esos tips que Ronald hoy nos va a comentar para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y adicionarlos a su aplicación de Apex. Perdón, a su aplicación de Apex. Mi nombre es Mónica Godoy, soy Senior Principal Product Manager para Oracle Apex. Y bueno, antes de empezar con la sesión, quiero contarles algunas novedades y noticias que tenemos. La próxima semana estaremos en Oracle Cloud World. Aquí está un poco del horario de las sesiones específicamente de Apex y Hanson Labs que vamos a tener. En estas sesiones vamos a tener una persona del equipo Apex y hay muchas más sesiones que pueden encontrar en apex.oracle.com/go/apex@ocw para si van a participar, entonces no se pierdan de las sesiones que están relacionadas a Apex. Algunos artículos, ustedes saben que frecuentemente estamos publicando nuevos artículos en apex.oracle.com/blog. Tenemos varios artículos y sobre todo ahora tenemos un nuevo tema que es la inteligencia artificial integrada con Apex. En el primer artículo que les estoy compartiendo aquí hay incluso una aplicación de demo que ustedes pueden utilizar para ver cómo se puede integrar OCI Vision con Apex. Entonces, los invito a que lean estos artículos, son muy interesantes. Y también tenemos un artículo sobre las preguntas más frecuentes que nos hacen sobre la modernización de Oracle Forms a Apex. Entonces, bueno, aquí les dejo este material para que puedan leerlo después. Y con respecto a los eventos, ya les comenté que tenemos la próxima semana Oracle Cloud World. Pueden ver más eventos en apex.oracle.com/go/events. Y no solamente pueden ver los eventos que están sucediendo en el equipo, que estamos programando nosotros desde el equipo Apex, sino también eventos que ustedes estén realizando, ya sean meetups o eventos locales relacionados a Apex. Pueden ir a este enlace y registrar sus eventos de Apex también aquí, ¿ok? Y que vamos a tener también en septiembre, vamos a tener el Business Innovation Series con Siemens. Entonces, este cliente nos va a contar todo el caso de uso que ha realizado desarrollando Apex. Entonces, también los invito a participar de esta sesión, así también como en octubre 3, bueno, esta sesión es en rumano. Sin embargo, quiero compartirla para que ustedes sepan que no solamente tenemos sesiones en inglés, en español, en portugués, en rumano, en árabe, en muchos idiomas. Entonces, pues, para que sepan que la diversidad que tenemos en las sesiones de Apex. Y con esto ya quiero darle paso a Ronald Vargas. Ronald nos va a hablar de cómo escribir sentencias SQL como un pro. Y Ronald es Oracle AZ Director, tiene más de 30 años de experiencia en el área de arquitectura y gestión de base de datos Oracle. Fue el primer centroamericano en ser incorporado al programa Oracle ACE, del cual hace parte desde el 2011. Ha sido profesor universitario por más de 12 años, fue instructor de Oracle University, Oracle Academy y actualmente es arquitecto de datos en el grupo financiero Improsa en Costa Rica. Bueno, creo que está bastante larga la trayectoria de Ronald y por eso he querido invitarlo a esta sesión. Esta sesión, Ronald la impuso también durante la AUC Community Tour 2023, particularmente en Paraguay. Conversamos y le dije, bueno, esta es una sesión que deberíamos de
grabar y pues también compartir con todos en la comunidad de Apex. Entonces, bienvenido Ronald, un gusto tenerte aquí hoy. No, no, Mónica Madén, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir con todos y de antemano felicitar a todos los amigos y a hermanos centroamericanos que el día de mañana estaremos en nuestras fiestas patrias, fecha de independencia para todo lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, un fuerte abrazo para toda la gente que nos acompaña el día de hoy de cada uno de estos países. Nada más, vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo. Quisiera que me indicaras que puedes visualizar de forma correcta mi pantalla. Perfecto, Ronald, puedes iniciar. Aquí, vale. Entonces, primero que todo, hay algo que es sumamente importante tomar en consideración, compañeros y compañeras que están el día de hoy con nosotros, que es que casi siempre cuando hacemos algún tipo de comparación, cuando estamos haciendo un desarrollo, implementando algo y haciendo un pase a producción, tendemos mucho a comparar los resultados que obtenemos en nuestros ambientes de desarrollo con los ambientes de producción y generalmente no obtenemos exactamente los mismos resultados en ambos lugares. Y esto hay que tenerlo muy en claro porque nunca podemos hacer comparaciones específicamente en entornos a nivel de desarrollo y producción, porque uno de los principales factores que pueden afectar directamente lo que es el rendimiento a nivel de una sentencia o de una aplicación o de un grupo de código escrito en un procedimiento, en un paquete en PLSQL, es que el tipo o los recursos que hay en distintos ambientes no son iguales. Entonces, definitivamente no es lo mismo llegar y correr una aplicación que se encuentra en un entorno de desarrollo donde generalmente se tienen pocos recursos, pero muy poca gente utilizando los datos al mismo tiempo, mientras que en un entorno en producción vamos a tener una gran diversidad de aplicaciones de distintos fabricantes, de distintos proveedores, y que van a consumir esos recursos de una manera muy distinta como lo haríamos normalmente en un ambiente de desarrollo. Entonces, nunca intentemos o consideremos que en la línea de comparación con respecto a temas de rendimiento, que básicamente a nivel de base de datos se dice que el término de performance se mide a través de lo que es la fórmula del uso del consumo del CPU, lo que es el IO y lo que es la memoria. Son los tres recursos que nosotros vamos a utilizar o vamos a tener a disposición para llegar y tener que trabajar con ellos en temas a nivel de rendimiento. Entonces, el primer factor que va a intervenir y que va a afectar ese rendimiento va a ser la disponibilidad de los recursos. Entonces, nunca lo utilicemos como parte de un medio de comparación. El otro factor que es muy importante y que viene parte de la presentación del día de hoy tiene que ver con la parte del conocimiento y el aprendizaje. Muchas de las personas que trabajan hoy en día en la parte de desarrollo de aplicaciones se quedan inicialmente con aquel primer curso que recibieron de capacitación a nivel de programación, pero no continuaron en el proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimiento porque la aplicación va cambiando constantemente. En este caso, va cambiando en el sentido de que hay mayor cantidad, volumen de datos, la base de datos, la versión cambia como tal, se adquieren nuevos estándares a nivel de lenguaje de programación, nuevas formas en cómo hacer las cosas de una manera más sencilla y más eficiente. Y al no tener este conocimiento y este aprendizaje continuo, dejamos o nos quedamos atrás en temas con respecto a cómo mejorar. Y entonces es uno de los factores que tenemos en consideración. La otro factor que es muy importante es el tema de la rutina. Sabemos de que generalmente no tenemos el tiempo suficiente para poder hacer proceso de análisis, para poder verificar, para hacer afinamiento a nivel de instrucciones. Y la rutina como tal del día no nos deja directamente mejorar nuestro código. Y eso es un factor importante porque entonces nos pasamos generalmente haciendo lo que llamamos apagajuegos y no nos da chance de poder mejorar o de ver la manera en cómo podríamos hacer mejor las cosas como las venimos haciendo hasta el momento. El otro factor importante en términos de rendimiento es la falta de análisis. Muchas veces cuando hay una instrucción o cuando algo no está ocurriendo de manera eficiente, buscamos, como lo había dicho previamente, buscamos que si es el servidor el que tiene el problema, si es un problema de red, pero pocas veces nos ponemos a llegar y analizar el código porque pensamos si antes estaba funcionando correctamente, ¿por qué ahora no lo hace?
y simple y sencillamente no procedemos directamente a verificar si efectivamente algo cambió directamente dentro del código. Entonces, hay algunas herramientas que podemos utilizar para poder validar efectivamente si ha cambiado el plan de ejecución de una sentencia, si ahora requiere mayor cantidad de recursos, de alguno de los tipos de recursos que tengamos a disposición y que tal vez no sea el que actualmente tenga la mayor cantidad a nivel de disponibilidad. Entonces, eso es otro punto de tomar en consideración. Y por último, otro factor que vaya a afectar considerablemente la ejecución de una sentencia tiene que ver con el empleo de buenas prácticas. Yo siempre les digo a la gente, cuando ustedes ingresan por primera vez a una organización, lo primero que les entrega es un documento, un PDF o en papel de 1000 y resto de páginas y ustedes lo leen completo con todas las buenas prácticas a nivel de desarrollo. Muy pocas personas, generalmente cuando hago esta consulta, levantan la mano y me indica que efectivamente recibieron un manual de buenas prácticas en cómo yo voy a programar. Porque a nivel de la base de datos estamos acostumbrados generalmente a interactuar con un lenguaje de programación, que en este caso es o el SQL o el PLSQL y que forma parte de lo que es Apex por dentro como tal, pero no estamos acostumbrados a preguntarnos si afecta o no afecta el que yo escriba una sentencia en mayúsculas, en minúsculas, dejando espacios, en dos líneas, y a nivel del motor de base de datos, eso sí implica cierto consumo a nivel de rendimiento, de recursos que no hace que nuestra aplicación sea eficiente. A nivel de una base de datos, ¿ok? Si yo escribo una sentencia en mayúscula y la misma sentencia la escribo luego en minúscula, son dos sentencias totalmente distintas. El hecho de que haya una regla, un minicap, que yo escriba la primera letra con mayúscula y el resto en minúscula, hace que sea otra sentencia por separado. Y esto va a generar distintos parseos a nivel de estas instrucciones. Y esto puede atentar contra el rendimiento propiamente a nivel de la base de datos. Inclusive hasta un simple espacio que yo deje en una sentencia hace que sea un SQL por separado. Y entonces muchas veces estas cosas no lo sabemos y no lo tenemos dentro del background y entonces no sabemos cómo puede funcionar o cómo nos puede afectar directamente a nivel de rendimiento. El tema básicamente es que también generalmente desarrollamos contra un motor de base de datos, pero no tomamos en consideración que con cada versión nueva que es liberada a nivel del motor de base de datos hay nuevas características que son aportadas dentro de él, no solamente a nivel de funcionalidades del motor, sino también dentro del mismo lenguaje de programación. Y también cambia las condiciones en que el lenguaje de programación es ejecutado. Sabemos y la mayoría posiblemente de ustedes conocen, el motor de base de datos Oracle está hecho o escrito en lenguaje C y no está hecho en lenguaje nativo. En este caso, cuando programo con PL o SQL, no estoy programando en el lenguaje nativo del motor de base de datos. Entonces, debe de haber un proceso en el cual se va a hacer un proceso de interpretación, se va a hacer una conversión de mis sentencias de lenguaje PL/SQL a través de una pieza fundamental dentro del motor de base de datos, que es el optimizador de consultas. Generalmente ese optimizador es una pieza matemática, ¿ok? Y lo que hace es que toma nuestro lenguaje de programación SQL y PLSQL, lo convierte en álgebra relacional y una vez que lo tiene en álgebra relacional, lo puede convertir en lenguaje máquina para que el motor lo pueda ejecutar libremente sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ver que hay algunos aspectos ahí que pueden afectar el rendimiento. A partir de las versiones 19C cambió considerablemente algunos aspectos importantes a nivel del motor de base de datos. Sabemos con la versión 12C fue el primer cambio a nivel de paradigma de llegar y en lugar de tener instancias de base de datos insoladas, solas dentro de nuestro servidor, empezamos con la parte del concepto de lo que es un contenedor de base de datos donde podemos tener varias bases de datos acopladas trabajando como si fueran una sola dentro de lo que es la parte de manejo a nivel de recursos, a nivel de CPU, de memoria I/O. Entonces, eso hace que sea un poco distinto la forma en cómo los recursos son asignados dentro de cada una de las distintas bases de datos acopladas y también puede afectar considerablemente la parte del rendimiento. Mucha de la gente me pregunta qué pasó con las versiones, con el salto cuántico que hubo de la versión 11G y 12C a la versión 18. Y básicamente para los que no saben y son primerizos en el tema
de desarrollo con base de datos de Oracle. La versión 18C y 19C representan lo que era la versión 12.202 y 12.203 de la familia 12C, pero en el año 2018, Larry Ellison, en el que en aquel momento todavía se llamaba el Oracle Open World, tomó la decisión de llegar y cambiar la nomenclatura de las bases de datos y que cada base de datos se iba a liberar con base en los últimos 2 dígitos del año. Entonces, la versión 12.203 se renombró, 12.202, perdón, se renombró como 18C, la 12.203 como 19C. Luego la versión 20 fue una versión pandémica, esa versión no salió, y a partir de la versión 21C tenemos un nuevo esquema en cuanto a la parte del motor de base de datos, y la 21C viene siendo lo que llaman ahora las versiones de innovación, que son versiones que no deben de ser utilizadas en ambientes productivos, pero que ponen a disposición de los desarrolladores y de los gestores de base de datos las nuevas características que van a estar disponibles en las siguientes versiones de soporte a largo término. En este caso, la versión 21C da paso a la versión 23C, que será liberada en el primer cuatrimestre del próximo año y que será la próxima versión que tendrá soporte a largo término por parte de Oracle. ¿Okay? Entonces, eso es para que lo tengamos ahí en cuenta, porque es importante, porque al final de cuentas, si mantenemos un motor de base de datos muy antiguo, ¿okay? Vamos a tener mucho tema de problemas con lo que es la parte del soporte como tal del motor de base de datos, pero a la hora de cambiar y a la hora de hacer migraciones de un motor de base de datos a otro, las reglas del juego cambian. Eso es como Big Brother. Entonces, hay que tomarlo en consideración para poderlo para poderlo tener ahí en el contexto. Entonces, a nivel de lenguaje de programación, ¿okay? Propiamente entrando dentro de lo que es la parte de interacción con el lenguaje de programación PL y PLSQL, estamos hablando de 2 lenguajes de programación distintos. Uno, el lenguaje estructurado de consulta y por el otro lado, el lenguaje procedural. El tema es que cuando unimos estos 2 lenguajes dentro del desarrollo de unidades de programación, podemos tener algunos problemas importantes con el hecho de que, como son 2 lenguajes distintos, son 2 compiladores distintos. Entonces, a nivel de contexto, a la hora de llegar a mandar a ejecutar ciertas sentencias, el hecho que mezclemos ambos lenguajes de programación dentro de un procedimiento o dentro de un conjunto de instrucciones podría generar algunos problemas importantes a nivel de rendimiento. Nada más para tomar en consideración, voy a brincarme un toquecito por acá. Hay una historia corta, recuerden que a nivel de SQL hay un estándar, un ANSI, que se maneja a nivel de la industria, no necesariamente, y ese es el primer mito que vamos a botar el día de hoy acá, Oracle no es un estándar de facto. Hay cosas que Oracle no lo hace como lo hacen los otros motores a nivel de base de datos que hay dentro del mercado, pero lo que sí es cierto es que Oracle se ha esforzado por cumplir con los estándares de facto que hay a nivel de la industria y forma parte de los distintos comités a nivel de estándar de desarrollo del lenguaje de programación SQL. Así mismo, recientemente ha sido liberado ahora el mes de junio de este año el nuevo estándar a nivel del lenguaje de programación SQL, que ahora es el SQL 2023, que es el sucesor de la última revisión que se hizo en el año 2019 y que agrega una gran cantidad de nuevas funcionalidades o de nuevas funciones dentro del lenguaje de programación de manera nativa. Y entonces esto es importante tomar en consideración porque si yo no hago estas revisiones, como les digo, a nivel del estándar, si ustedes empezaron programando contra una versión 7, los que sean más viejitos de estar con este tema de desarrollo, o empezaron contra una versión 8, 9, 10, 11 o 12, van a tener distintos estándares de lenguaje de programación y distintas funcionalidades que tenían disponibles en ese momento. Entonces, no van a tener ese contexto a nivel de cambio. Muchos de los cambios del ISO con respecto al SQL 2023 ya se encuentran compatibles y dentro de la funcionalidad de lo que es la liberación del motor de base de datos 23C Free para developers. Entonces, si ustedes quieren utilizar todas estas características a nivel de lenguaje de programación, podemos empezar por ahí. Podemos empezar por utilizar nuestra base de datos 23C para llegar e instalar Apex sobre dicha base de datos
y poder explotar todas las características a nivel de las mejoras que hay en el nuevo lenguaje de programación. Entonces, como les decía, las bases de datos son complicadas por sí solas porque hay mucho cambio con respecto a las versiones y generalmente le perdemos mucha importancia con respecto a esto. Para simplificar esto con temas de versiones, básicamente a partir de la versión 19C y propiamente desde la versión 19.14, ya no hay mucho con respecto a la variación, con respecto al número de la versión. Básicamente vamos a tener una versión mayor, vamos a tener un release update y vamos a tener los últimos 6 dígitos de la versión corresponden a lo que es la fecha en que el update fue liberado. Esto va a simplificar bastante porque antes teníamos o podíamos tener también algunas actualizaciones específicas intermedias entre un release update y otro. Entonces, nada más, eso lo hago de referencia para que ustedes lo tomen en cuenta. Otra cosa que hay que comparar y tener en consideración es de que el mundo a nivel del motor de base de datos ha cambiado considerablemente. Se ha vuelto sumamente complejo porque el mundo como tal es complejo. Y entonces ya no podemos pensar en un repositorio de base de datos simple y sencillamente como una aplicación que lo que hace es servir tablas y servir procedimientos almacenados. Es mucho más que eso, que una base de datos es mucho más complejo que simple y sencillamente un repositorio para tablas a nivel de la base de datos. Tanto es así, esto que ustedes ven ahí generalmente sería el concepto convencional de lo que es la arquitectura de una instancia de base de datos bajo una perspectiva física y lógica en las versiones 11G. Y muchos de nosotros desarrollamos con ese concepto o con esos conceptos desarrollados para ese motor de base de datos. Pero si vemos cuál es hoy en día la arquitectura, pasamos de tener 16, 17 procesos background corriendo a nivel de la base de datos y hoy en día podemos tener las versiones 12C en adelante hasta un total de 730 procesos corriendo simultáneamente en un servidor. Entonces, esto es importante para que veamos qué tan complejo puede ser esto a nivel de configuración y a nivel de uso, a nivel de una base de datos. Esto es un anuncio importante porque les decía que la versión 21C es una versión de innovación y es una versión que no es candidata a tener soporte extendido ni era inicialmente candidata a poder realizar una migración de esa versión a una nueva versión de largo término de soporte. Y hace unas semanas atrás se anunció que va a ser posible, en el momento en que se libere la versión 23C, va a ser posible migrar desde la versión 21C a pesar de ser una versión de innovación. ¿Okay? Entonces, a nivel de afinamiento, ¿okay? Cuando hablamos de afinamiento, ¿de qué estamos hablando básicamente? Básicamente lo que estamos hablando es de cómo llegar y cómo identificar ese concepto básico que hablamos de cuellos de botella. Aquellas cosas que nos hacen imposible que una sentencia se ejecute como debería de ejecutarse como tal. Y uno de los puntos más importantes de llegar y tomar en consideración a la hora de eliminar los cuellos de botella es que yo necesito tener una línea base de comparación para determinar si efectivamente la sentencia o está corriendo de manera ineficiente o lo está haciendo de una manera distinta a como inicialmente lo había visto en desarrollo o cuando yo lo puse en producción. ¿Ok? Entonces, todo esto es importante tomarlo en consideración porque necesito saber inicialmente qué era lo que estaba pasando y cómo estaba pasando a nivel de mi base de datos. Hay un modelo de referencia que generalmente se utiliza para poder llegar y saber cómo voy a hacer un afinamiento a nivel de una sentencia de una base de datos, pero va a depender mucho, básicamente, de la información que yo tenga a la mano. Información con respecto a cómo está la parte a nivel de estadísticas de la aplicación, la cantidad de volúmenes de transacciones y tiempos de respuesta que yo tenga, el manejo de estadísticas a nivel de la base de datos. Ahorita voy a profundizar un poco en ese tema. Estadísticas a nivel del sistema operativo, de todo lo que tenga que ver con la parte de almacenamiento y, por supuesto, con la parte del manejo de red. Generalmente es muy importante tomar en consideración que cuando desarrollamos o estamos programando contra un motor de base de datos, no tenemos que enredar lo que son los síntomas con los problemas en sí. Muchas veces
tendemos a confundir los síntomas de un problema específico con el problema en sí como tal. Y entonces se nos hace mucho más difícil poder llegarle al problema que andamos buscando. Existen muchas formas en cómo llegar y cómo hacer esta dinámica, o sea, no dejarnos ir simple y sencillamente por lo que parece hacer, porque por detrás podría ser algo distinto lo que esté afectando el rendimiento de mi base de datos. De hecho, generalmente, la forma más efectiva de cómo hacer un afinamiento y realizar ajustes a nivel de sentencias SQL dentro de una base de datos viene, por un lado, inicialmente de hacer un monitoreo proactivo, esa recolección de estadísticas y conocer nuestra base de datos, cómo es que funciona, cómo trabaja, cómo responde ante una solicitud de datos específico. Y luego, a partir de eso, empezar a eliminar todos los cuellos de botella que encontramos o todas aquellas cosas que evitan que nuestras sentencias corran de manera eficiente. ¿Ok? Generalmente, los monitoreos van a ocurrir en un intervalo programado, ¿ok? En donde yo voy a examinar esas estadísticas, las voy a identificar, las voy a guardar en algún lado y las voy a tener como modelo para poder darme cuenta cómo los recursos han cambiado a lo largo del tiempo. Y esto me va a servir mucho para poder llegar y, como les digo, atender todo aquel tipo de situaciones que se den a nivel de codificación, a nivel de diseño y a nivel de ejecución de una sentencia en un ambiente de producción y cómo darle también mantenimiento a estas mismas sentencias. ¿Ok? Voy a avanzar acá y voy a irme a este punto. Y aquí es muy importante tomar en consideración que generalmente cuando las personas, y no es nada nuevo, sabemos que generalmente no existe muy buena comunicación entre el área de base de datos y lo que es el área de desarrollo. Aunque ambas áreas deberían de estar constantemente en comunicación y ambas áreas deberían de formar parte inicialmente de los procesos de análisis en el desarrollo, previo al desarrollo de una aplicación, muchas veces estas áreas no están compenetradas dentro de esas actividades. Y entonces muchas veces, generalmente, estamos tan ocupados en el tema de tirar código como locos, ¿ok? Y nos olvidamos de cosas que son fundamentales a nivel de programación en una base de datos. A nivel de estadísticas, a nivel de comportamiento, sabemos que generalmente el 50% de las instrucciones que están o que corren en mi base de datos están mal escritas y 9 de cada 10 no son ejecutadas de manera, son ejecutadas de manera incorrecta. Y les voy a explicar y les voy a decir por qué pasa esto. Y es que básicamente estamos acostumbrados a desarrollar a nivel de aplicaciones o a utilizar nuestro código de la misma manera que lo usamos en un motor de base de datos 8, lo hacemos en 9, en 10, en 11, hoy en día en 19C, y creemos que con eso básicamente vamos a resolver todos los problemas que tenemos o que debería trabajar normal y corriente. Y le dejamos, en este caso, le delegamos al DBA el que resuelva algunos tipos de problemas a nivel de rendimiento cuando muchas veces el DBA no tiene el conocimiento porque no conoce la aplicación y qué es lo que hace la aplicación para poder ajustarlo de manera correcta. Entonces, es el de llegar y programar siempre y de la misma manera no necesariamente va a ser eficiente. O sea, lo que nos sirvió en el pasado en una base de datos no va a responder de la misma manera en una versión distinta o más nueva. Tenemos que tener claro, hay algo que yo llamo las 5 declaraciones absolutas, que debe haber un equilibrio entre lo que es la parte de la eficiencia y la facilidad de compresión a nivel del código. Segundo, sabemos que nosotros lo que hacemos es desarrollamos aplicaciones, procedimientos, paquetes, funciones para poder atender situaciones del mundo real y el mundo real es complicado. Entonces, no necesariamente quiere decir que todo el código va a ser sencillo. La idea es, entre lo más sencillo que hagamos un código, mucho más eficiente va a ser, pero de vez en cuando va a ser necesario tener algún nivel de complejidad. Aplicación de buenas prácticas es algo que es sumamente importante. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo previamente. O sea, las instrucciones SQL se van a parsear de una manera muy distinta a como lo haría en cualquier otro motor de base de datos, porque hay temas a nivel de sensibilidad, a nivel de manejo, de inclusive de la ubicación de donde van las tablas, como lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y otro punto muy importante es en este proceso, como les digo, en el tiempo de análisis, la rutina no nos permite muchas veces poder llegar y se le está dando mantenimiento a un pedazo de código, a una unidad de código, y resulta que no tenemos el tiempo para poder analizar todo el paquete, todo el procedimiento. Necesitamos unas nuevas variables para hacer algo nuevo, alguna nueva funcionalidad, y en lugar de verificar si ya hay alguna variable que podríamos utilizar para poder reutilizar en nuestro proceso, simple y sencillamente empezamos a declarar nuevas variables. Y esto afecta considerablemente lo que es la parte del rendimiento a nivel de una base de datos. Y por último, que es un consejo muy importante, ¿ok? Nada de lo que hay en un código específicamente está ahí de manera aleatoria. ¿Okay? Muchas veces nosotros estamos dando mantenimiento a pedazos de código y cuando encontramos algo que no entendemos lo documentamos y al final de cuentas, al final del mes, resulta que ese pedazo de código era lo que llamaban una parte del procedimiento de un cierre mensual y entonces resulta que las cosas ya dejan de funcionar porque yo llegué y documenté algo que no conocía y como no conocía y no encontré que nadie me dijera nada, siempre digo, no, esto no debe funcionar, esto debe estar malo, lo documento y algo deja de funcionar. Entonces hay que tomar en consideración eso. Y por último, recordarles, como les digo, que estamos hablando de dos lenguajes de programación, no es un lenguaje de programación, no es PL, SQL como lenguaje, sino son dos lenguajes de programación. Y no todas las mismas, por ejemplo, las funciones que vienen integradas con el SQL, no necesariamente todas van a ser eficientes a la hora en que interactúan con el lenguaje de programación PL. ¿Okay? El concepto de performance es muy importante. Si yo llego y hago una comparación, como las que están viendo en la pantalla, entre dos vehículos con características muy distintas en el alcance de la cantidad de kilometraje que está y en la potencia, tengo que ponerme en consideración de que cuál es el medio que estoy utilizando para poder alcanzar un objetivo. ¿Ok? Si hago una comparación con un Lamborghini, con un carrito Hyundai Accent del año 95, podremos ver que podemos alcanzar con el Accent el objetivo de poder llegar y recorrer una cantidad X de kilómetros con un mínimo de caballaje comparado contra el otro, pero al final de cuentas voy a consumir mayor cantidad de combustible para poder obtener ese mismo objetivo. Entonces, muchas veces el concepto de rendimiento tiene que verse eso, tiene que ver con la proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que vamos a conseguir. ¿Ok? Entonces, algo muy básico. Ok, empecemos por la parte de cómo es que el motor de base de datos interpreta una simple sentencia SQL. Ok, entonces, si yo hago un select asterisco from de una tabla, from tabla T1, ¿qué es lo que antes de que esta sentencia sea ejecutada dentro de un motor de base de datos, qué es lo que pasa? Y lo que pasa es el parseo. Lo primero que hace la base de datos es hacer la revisión a nivel de sintaxis, que se conoce también como análisis sintáctico de la instrucción, ver que esté bien escrita, que tenga un comando, una cláusula from mínimo, entre comillas, porque hay características a partir de la 23C, donde no necesariamente el from puede formar parte de una sentencia SQL válida. Luego verifico los privilegios, que es lo que es la parte que lleva consigo también la parte de análisis semántico, que si no tengo los privilegios para poder continuar con la ejecución de una sentencia, ¿para qué voy a avanzar más en el proceso de parseo? La tercera parte, la generación de lo que es el plan de ejecución, así como la optimización a nivel de la consulta. El cuarto paso, bueno, perdón, dentro de este proceso de generación del plan de ejecución, inicialmente puedo llegar y tener dos tipos de planes de ejecución. Podría tener un parseo de tipo soft o de hard parseo. En el primer caso, el soft parseo, los datos se encuentran en memoria previamente porque han sido cargados por alguien más antes de que yo los fuera a utilizar. Entonces no necesito ir a disco a traerme los datos, mientras que por hard parseo sí lo hace. Un punto de tomar en consideración es que una base de datos de Oracle no hace nada a disco, todo lo hace en memoria. Entonces, previamente los datos deben de ser cargados y si los datos no están cargados en memoria, entonces debo primero cargar los datos. Por eso se puede generar un hard parseo. Eso va a aumentar el costo de recursos o la cantidad de recursos necesarias
para poder ejecutar algo a nivel de una base de datos. Finalmente, una vez que tengo mi plan de ejecución, lo puedo ejecutar y algunas sentencias, por ejemplo, como el caso de un select que devuelve datos a mi pantalla, va a tener un quinto paso que es el fetch, que es el tiempo de evolución. Este quinto paso no se toma parte o no se considera como parte del parseo. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto debe durar una sentencia una vez que se ejecuta a nivel del motor de base de datos? Si va a devolver uno o unos pocos registros de una tabla, aunque tenga millones de registros, debería ser casi inmediato. Generalmente se utiliza como una métrica que una sentencia debería durar menos de 3 segundos en devolver un registro de una tabla, aunque tenga millones de registros dentro de ella. Pero para eso hay que tomar en consideración que lo que es la parte de la generación del plan de ejecución consume entre el 40 y el 60% del tiempo real, del tiempo total de una sentencia. Entonces, el generar planes de ejecución que se puedan compartir, que es una de las características que tiene el motor de base de datos. El motor de base de datos a nivel del SGA, del System Global Area, hay un área que se llama SharePool, y el SharePool lo que hace es guardar todos los planes de ejecución que generan las sentencias nuevas y permite compartir esos planes de ejecución con otros usuarios que llamen a esas mismas sentencias para poder evitar tener que volver a generar ese proceso de este tercer paso del parseo y ahorrarme ese tiempo del 40 o 60%. Entonces, si ustedes lo ven, cuando una sentencia se parsea por primera vez, me queda tan solo 1.2 segundos para hacer revisión de sintaxis, verificación de privilegios y ejecutar. Eso es muy poco tiempo, aunque es mucho tiempo a nivel del servidor, sí es poco tiempo realmente para la percepción. Entonces, es muy importante buscar la manera en cómo compartir en forma eficiente esos planes de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, yo llego, tengo una aplicación que envía una petición de SQL al servidor de la base de datos, este llega, lo recibe, y una vez que lo recibe, simplemente compila el código de la solicitud en el lenguaje que viene, prepara el plan de ejecución, busca en memoria la petición a nivel de los bloques de los datos con los cuales necesita o desea trabajar. Y finalmente, una vez, en caso de que si los datos no están en memoria, va a tener que ir al subsistema de almacenamiento, recuperar esos datos, devolverlos a la parte de memoria, ejecutar lo que yo necesito y devolver esos datos a la aplicación. Ese es el proceso generalmente de cualquier petición a nivel de un lenguaje, de una instrucción que debe ejecutarse a nivel de la base de datos. Por lo general, a nivel de aplicación, lo que yo afino tiene que ver con sentencias SQL y el código como tal para reducir lo que es la parte de la demanda lógica. A nivel de la base de datos, eliminar todo lo que son puntos de contención y cuellos de botella. A nivel de memoria se configura o se maneja la parte de configuración a nivel de las estructuras de memoria y a nivel de I/O, igual toda la parte de almacenamiento. Aquí hay un detalle interesante. A nivel de la base de datos tiene una gran cantidad de parámetros de configuración, de los cuales algunos son básicos, otros son avanzados, pero la mayor cantidad de parámetros son parámetros que no se pueden tocar o que son parámetros ocultos y que deben ser únicamente cambiados con la ayuda de personal experto de parte de Oracle. El tema en una base de datos es que ustedes pueden cambiar un solo parámetro y pueden hacer que por completo la base de datos cambie totalmente a nivel de funcionalidad. Entonces, eso es algo importante tenerlo en cuenta. Sabemos que los tipos de instrucciones que podemos tener a nivel del lenguaje de programación se dividen según sus características con respecto a cómo tratan datos. Aquí nada más los hago a nivel de referencia. Y una de las partes importantes que tenemos tiene que ver con lo que es el plan de ejecución. Como les digo, el plan de ejecución lo que me permite a mí ver es cómo una instrucción SQL se va a ejecutar dentro de una base de datos. Un plan de ejecución se lee no necesariamente desde la operación 0 a la n que yo tenga desplegado, sino en un plan de ejecución, en la parte de la columna de operación, lo que está más identado es lo primero que se ejecuta. Entonces, en este caso, por ejemplo, de este plan de ejecución, lo primero que hace la base de datos es hacer un acceso total a la tabla T5, que devuelve 18 millones de registros. Luego hace
un proceso de agregación, un ordenamiento de agregación, y luego genera la consulta. Básicamente, por las características de lo que estoy viendo en ese momento y por la cantidad de registros que devuelve en el paso cero, que es el select, yo sé que ese plan de ejecución corresponde a un select com de una tabla. ¿Okay? La columna de costo me indica a mí en unidades a nivel del plan de ejecución del consumo de recursos que se necesita para poder ejecutar esta sentencia. En una base de datos, el costo, entre más lejos esté de uno, más ineficiente es. La idea es hacer que el costo disminuya considerablemente a través de técnicas de afinamiento o de una escritura distinta a nivel de mi sentencia de SQL para requerir menos cantidad de recursos porque todos los usuarios van a competir por recursos. Entonces, esto es un punto de tomar en consideración. Hay una pieza fundamental, como les dije, que es el optimizador de consultas, que es el que se encarga de generar todos los planes de ejecución. Este se compone de 3 áreas específicas. Hay un proceso o hay un área que transforma algunas consultas que puede hacer que la base de datos determine que es necesario reescribir dichas consultas para que puedan ser ejecutadas de una manera distinta. El motor podría hacer eso internamente. Hay otra parte que es el estimador a nivel de costos, con base en las estadísticas. La base de datos de Oracle, ahorita lo vamos a ver, trabaja en base a estadísticas y las estadísticas son muy importantes para determinar cuál es el mejor plan de ejecución que puede utilizar. Y por último, hay otra parte que es el generador de planes, que es el que llega y me determina a través de múltiples cantidades de revisiones o de comparaciones de plan de ejecución, cuál es el mejor que podría utilizar. Una de las cosas que suele suceder mucho cuando estamos usando bases de datos legadas, llamo legadas a cualquier base de datos que sea versión 11G hacia atrás, ¿ok? Cuando miramos a versiones nuevas, como lo que está pasando ahora, que todo el mundo quiere utilizar la última versión de Apex y está en versión 11G y ya no podemos instalar ahí una versión 23C contra ese motor de base de datos por temas de certificación, migramos nuestra base de datos a 19C y no tomamos en consideración las características del motor de base de datos. Y hay algunas características como, por ejemplo, la optimización adaptativa a nivel de consultas, que puede reescribir un query que anteriormente funcionaba muy bien en 11G, lo reescribe y a la hora de reescribir podemos tener temas de regresión a nivel de rendimiento. ¿Qué cosas puede hacer el AQO? Lo que puede hacer, por ejemplo, puede transformar un query, como el que ven en este momento en pantalla, que es un select, en donde tengo un word, filtro, y tengo una condición de OR, y él dice, bueno, OR hay un tema. Cada vez que encuentro un OR en una condición de un filtro, esto puede generar un full time scan sobre la tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reescribir esa consulta internamente. El motor de la base de datos dice, bueno, voy a descomponer esa consulta en 2 consultas y las uno ambas a través de un unión para llegar y evitar tener que hacer un full time scan sobre la tabla. Entonces, este tipo de cosas puede alterar considerablemente los planes de ejecución que anteriormente había y cambiar considerablemente los tiempos de ejecución. ¿Okay? Puede cambiar, los planes de ejecución puede cambiar por diferencia a nivel de los esquemas que tenga a nivel de la base de datos, las diferencias en los costos con respecto a lo que son volúmenes de datos y estadísticas, el uso de variables bind y sus valores, y por parámetros a nivel de inicialización del motor de base de datos. ¿Ok? La gran pregunta es cómo puedo escribir y ejecutar correctamente una sentencia SQL entonces a nivel del motor de base de datos. Bueno, la manera correcta tiene que tomar en consideración algunos aspectos muy sencillos y vamos a hacerlo práctico, ¿ok? Voy a ponerles el primer ejemplo que podríamos ver. Si en ese momento yo llego y les digo, necesito escribir una sentencia donde yo devuelva a los empleados basados por salario del esquema HR, creo que la mayoría de los que están aquí, estén viendo esta presentación, podrán escribir esa consulta. En este caso, ahí lo que tengo es una proyección de la tabla de empleados, porque no estoy haciendo un select asterisco de todas las columnas, sino estoy extrayendo ciertas columnas y las estoy ordenando por salario. Eso es una consulta sencilla que cualquiera podría realizar. Pero ¿qué pasa si me pregunto quién fue el que fue contratado de primero? ¿Cuál fue el empleado que fue contratado de primero? Y quiero generar una orden, una secuencia de orden de contratación. Entonces, ahí cambiaría bastante el query
que yo debería de ejecutar. Ya tendría que hacer una subconsulta para poder obtener la secuencia del orden basado en el campo de fecha de contratación con respecto al requerimiento que me están solicitando. Entonces, ya esta consulta no es tan sencilla como la consulta anterior. El resultado que está es el que está ahí en una pantalla que le es llegar y obtener ese número de secuencia. La pregunta es, ¿será esto simple para la base de datos? ¿Representará mucho o poco trabajo para la base de datos? Y si vemos el plan de ejecución, esa consulta requiere que yo haga 3 veces el recorrido por completo de la tabla. Aunque en este caso la tabla es muy pequeña, porque es una tabla que tiene solo 107 registros, ¿qué pasaría si la tabla tuviera varios millones de registros o varios miles de registros? Esto podría tomar un tiempo considerable. La pregunta es, ¿podríamos hacerlo fácil? ¿Podríamos hacerlo sencillo? ¿Okay? Resulta que a nivel del lenguaje de programación existe una función que es la función de ranking que me permite llegar y simplificar considerablemente, inclusive podría ser en 2 líneas, el mismo código que teníamos anteriormente, que ya era un poco más complicado, y obtener exactamente el mismo resultado. Pero ¿qué implica esto a nivel de la base de datos? Implica que el plan de ejecución únicamente tenga que recorrer una sola vez la tabla, en lugar de 3 veces, como lo hicimos la vez pasada, para poder ejecutar esta consulta. ¿Okay? Entonces, vean de que la diferencia lo hace en este caso el conocimiento, la actualización que hemos tenido a nivel del lenguaje de programación, de poder conocer que hay una función que puede facilitarnos la existencia a la hora de poder ejecutar lo que anteriormente lo hacíamos de una manera convencional, a través de un SQL así común y corriente. Otro tema que es importante tomar en consideración, los índices. Los índices no son punteros, como muchas veces se nos dice en la universidad. Generalmente cuando estamos en la universidad nos dicen que los índices son punteros. No, los índices en una base de datos son segmentos y como tal tiene áreas de almacenamiento, tiene toda una complejidad con respecto a la parte de gestión. Pero una de las cosas más importantes que hay es que los índices desde las versiones 8, les estoy hablando de hace 16, 17 años atrás, ¿okay? Cualquier consulta que devuelva más del 5% de los registros de una tabla es full tables campo regla. Bueno, en ese caso un 4%. Entonces vean de que no todas las consultas pueden ser atendidas a través del uso del índice y no todas las consultas pueden ser optimizadas utilizando índices. Entonces, no es el único método de optimización que existe, el manejo del índice. La idea es que yo genere una estructura de árbol a través del cual yo pueda llegar y obtener un índice. Básicamente es una concatenación de los campos que forman parte del índice en caso que sea un índice compuesto, la concatenación de los campos más el campo de row ID. Y el campo row ID, esa columna, esa pseudo columna en una base de datos, es única para cada registro a nivel de la base de datos. Entonces, la idea a la hora de utilizar un índice es de que yo llegue, compare en el filtro, en el where, los valores que ando buscando, me voy al índice, que es una proyección de la tabla, es más pequeña, menos IO, verifique los valores, obtenga el row ID y me vaya a la tabla a extraer esa información. Eso es lo que andamos buscando a nivel de la base de datos. ¿Ok? ¿Qué es un índice? No es un puntero, son segmentos con almacenamiento a nivel de un tablospace, tienen parámetros a nivel de concurrencia, mejoran el acceso a los datos, pero degradan considerablemente procesos de actualización, inserción y borrado de tuplas o de registros a nivel de una tabla. ¿Por qué? Porque deben de mantenerse. Al momento que yo borro un registro en una tabla, debo de poner inválida dicha entrada dentro del índice. Cuando hago una actualización dentro de una tabla y los campos forman parte de un índice, debo también modificar esos valores. Y algo muy importante es que cuando existe más de un 20% de entradas inválidas en un índice, la base de datos podría omitir el uso del índice. Entonces, muchas consultas con tablas que tienen múltiples borrados podrían empezar a sufrir problemas de rendimiento por temas de que dejan de utilizar el índice por esas características. Otra cosa que es importante es que a partir de las versiones 11G en adelante, ¿okay? El método de optimización o de uso de los índices varía. Hasta 10G yo tenía 2 métodos de optimización, regla y costo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por regla, que es la forma básica de como mucha gente hace índices,
yo llego y tengo un índice según la estructura y el orden de los campos que tengo en la cláusula where. Entonces yo puedo tener muchas repeticiones de columnas en distintos índices según la necesidad de cada una de las distintas pantallas que yo podría tener a nivel de consulta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso prolifera considerablemente la cantidad de espacio ocupado por índices. Aunque la regla general a nivel de base de datos dice que la relación debería ser de 3 a 1, por cada 3 de datos, 1 de índices, muchas veces llegamos a tener bases de datos que son a la inversa. O sea, tenemos un tanto de datos y 3 tantos más en almacenamiento en índices. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la versión 11G, se utiliza solamente la optimización basada en costo y que está presente desde las versiones 7X, o sea, hace más de 20 años. ¿Y qué es lo que hace basado en costo? Basado en costo, lo que dice es que un índice compuesto es un índice que se genera a partir de más de una columna, ¿ok? Puede ser múltiples índices simples o múltiples índices compuestos. Y no importa el orden en que estén los campos dentro de un índice, o si se utiliza parcialmente alguna de las columnas de estos índices, se puede utilizar ese índice para poder atender una consulta. La única diferencia es que nace a partir de esta parte de acá un nuevo concepto que se llama superfluo. ¿Qué es superfluo? Lo que dice es que un índice es superfluo o una columna en un índice es superflua si se encuentra en otro índice el mismo nivel jerárquico. ¿Cuál es el nivel jerárquico? Es el orden en que están las columnas eh, están definidas. Entonces, en este caso, la columna A tiene el nivel jerárquico 1, la B el 2, el C y así consecutivamente. ¿Ok? Cuando se ejecuta una sentencia, cuando creamos un query a nivel de una base de datos, ¿ok? Generalmente es muy sencillo cuando tenemos dos tablas. ¿Ok? Generalmente cuando tenemos dos tablas podríamos tener el tipo de figura de maestro de detalle. Y sabemos que en este caso el encabezado de una factura, donde se guardan los encabezados de una factura, sería la tabla pivotal, la tabla más importante a nivel de la base de datos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 3 o más tablas involucradas? Ahí cambia la manera en cómo determinar la tabla pivote. Y resulta que básicamente eh, los que tuvieron alguna oportunidad han conocido a Graham Good. Graham Good tenía un documento hace muchos años atrás, que no lo he logrado volver a encontrar, que hablaba cómo era que se definía la tabla pivote y cómo es que se determina a nivel de una base de datos cuál es la tabla pivote. Y básicamente lo que se utiliza es matemática de primaria. Lo que dice es que la tabla que es pivote en una consulta, en una base de datos, es la tabla que es intersección entre las tablas. Y no así la tabla más pequeña, que es otro mito que hay. Un ejemplo, la tabla T1 tiene 1000 registros, la tabla T2 tiene 50 millones de registros y la tabla 3 tiene 100 millones de registros. T1 se habla con T3, T2 se habla con T3, pero T1 y T2 no se hablan. En este caso, ¿cuál es la tabla pivote? La tabla pivote sería la tabla que sea intersección, la tabla que tiene todas las maneras en cómo relacionar las tablas la una con la otra. Y resulta que en este caso sería T3. ¿Cuál es el detalle? Que T3 no es la tabla más pequeña, es la tabla más grande que hay en mi base de datos. ¿Ok? Entonces resulta que otra de las cosas que hay que tomar en consideración es que la tabla que es pivote no se pone al principio o seguidamente de la cláusula from. Oracle es el único motor de base de datos que parsea de derecha a izquierda. Por lo tanto, la tabla que es pivotal es la tabla que está más lejos de la cláusula from. Y entonces, ¿qué hacemos en el where? En el where, en lugar de empezar a escribir los X-joins, que son las relaciones de las tablas T1 y T2 con la tabla T3, empezamos por filtrar todos aquellos registros de la tabla grande que no deben de ser consideradas al momento de escribir los X-joins. Eso es un punto importante tener en consideración. A la hora de parseos, el uso de los alias. Los alias son importantes para llegar y evitar que sea el motor de base de datos el que se encargue de determinar a qué tabla corresponde cada una de las distintas columnas que yo estoy incluyendo dentro de una cláusula where. ¿Okay? El exist y el in, ¿cuándo lo utilizo? ¿Okay? Tengo dos tablas con la misma cantidad de registros. En una voy a utilizar in y en la otra exist. Entonces, para la consulta A que tenemos ahí,
todas las filas de la tabla 2 van a ser leídas por cada fila de la tabla 1. Al final de cuentas, voy a leer más de 1 millón de filas por cada una de las consultas de la tabla A. Mientras que en la consulta de la opción B, ¿okay? Se va a leer máximo un registro por cada tabla, por cada registro de la tabla 2, de la tabla 1, reduciendo así entonces la carga de procesamiento a nivel de IO. ¿Cómo hago yo para saber cuándo in o exist es la forma correcta de utilizar? Si la mayoría de todos los criterios de filtrado se encuentran en las subconsultas, entonces el in es más eficiente. Pero si la mayoría de los criterios de filtrado están en la consulta, entonces la variación existente, exist, es la más eficiente. ¿Ok? Uno tiene que llegar y determinar cuál es, según las variantes, cuál sería la mejor. El uso de variables bind, ¿ok? Es muy importante. Como les dije, cada sentencia se parsea. A la hora de usar constantes, a la hora de hacer inserciones, en este simple código que tenemos ahí, un código anónimo, a la hora que yo ejecuto ese código anónimo, yo voy a generar más de 100,000 parseos. Bueno, 100,000 parseos exactamente en este caso, porque son 100,000 registros los que estoy insertando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Usar variables bind. Al usar variables bind, yo voy a tener que evitar tener que reparsear cada sentencia, que son muy parecidas, lo único que va a variar es el valor de i, en este caso, que va cambiando de 1 a 100,000. Y a usar una variable bind, voy a requerir menos cantidad de parseos y va a mejorar considerablemente el rendimiento. Lo vamos a ver ahorita con términos. Otro punto importante, que creo que la mayoría de ustedes no han escuchado hablar de esto. Hay un parámetro que se llama PLSQL Type, que me permite especificar el modo de compilación para todos los objetos escritos en código PLSQL. El valor de facto es interpretado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo escribo un procedimiento, una función, y lo escribo a nivel de la base de datos, se guarda de manera como lo estoy escribiendo, y a la hora de ejecución, la base de datos se va a encargar de compilar ese código y traducirlo en lenguaje máquina. En este caso, si yo lo guardo en nativo, yo voy a tener la ventaja que voy a evitar que se proceda con ese proceso de compilación intermedio y voy a mejorar considerablemente el rendimiento. Cada pieza que se almacene en una base de datos, cada procedimiento, cada paquete, puede de manera independiente poder ser compilada en tiempo nativo o interpretado. No tiene que ser todo el código o todos los procedimientos de una base de datos. ¿Y qué va a pasar con eso? Por ejemplo, vean este detalle. Esto es una función común y corriente que lo que hace es gastar tiempo de CPU a través de ciclos y demás. Si esta función la meto dentro de un código PLSQL y la ejecuto durante 40 ciclos, vean los resultados que tengo si lo hago a través del método interpretado o de facto, como se compila un procedimiento dentro de una base de datos. A la hora de ejecución, esto dura 52 segundos con 22 sentencias en la máquina que yo utilicé. Recuerden que eso va a depender de los recursos de cada quien. Si yo a nivel de sesión modifico el parámetro, lo pongo nativo, compilo la misma función y la vuelvo a ejecutar, vean que se reduce a un 50% del tiempo. Entonces, básicamente lo que quiere decir que en lugar de estar utilizando o estar corriendo algo de forma nativa, a la hora de correrlo de manera compilada, vamos a obtener hasta casi un 100% de mejora en el tiempo de ejecución de una sentencia. Otro caso, un procedimiento que tenemos para insertar registros. Este es el mismo caso que vimos de manejo de constantes. Insertar 100,000 registros a través de este procedimiento de manera interpretada me toma 40 segundos con 54 centésimas en el ambiente que yo tengo de pruebas. Pero si yo utilizo variables bind, bajo a 1 segundo con 17 centésimas la misma ejecución. Entonces vean la cantidad de veces que puede variar esto. ¿Okay? Igual pasa, por ejemplo, cuando vemos funciones. ¿Okay? Cuando yo llego y utilizo funciones a nivel del lenguaje de programación SQL dentro de bloques anónimos, el for es una instrucción de PLSQL, no es de SQL. Y en este caso, por ejemplo, quiero calcular la raíz cuadrada de cada uno de los distintos departamentos de una tabla, en este caso de empleados. La pregunta sería, ¿cuál es más eficiente? La primera, en donde primero
hago una subconsulta para obtener los departamentos distintos de la tabla de empleados y luego sobre ellos calculo la raíz cuadrada o calcular la raíz cuadrada sobre todos los departamentos ID de la tabla de empleados y luego tener el distinto. Vean la diferencia. Es considerablemente, mientras que la primera ocasión nos toma casi 10.5 segundos de poder ser ejecutada, en el segundo método duro tan solo 2 segundos. Entonces, vean que el uso específicamente de funciones, dependiendo como yo lo haga dentro del bloque PLSQL, va a cambiar considerablemente el manejo. ¿Okay? Un punto importante haciendo magia, el 90% de todos los malos planes de ejecución a nivel de una base de datos tiene que ver con la actualización de las estadísticas. En una versión Standard Edition, las estadísticas no se actualizan automáticamente porque no se puede utilizar esa característica de actualización de estadísticas acumulativas y cada cierto tiempo del motor de base de datos porque es algo de la versión Enterprise. Entonces, yo tengo que estar constantemente en una versión estándar, estar actualizando estadísticas a nivel de la base de datos para obtener planes de ejecución que sean más realistas con el consumo a nivel de los recursos de CPU, memoria y I/O. Entonces, el estar actualizando estadísticas me va a mejorar considerablemente todos los temas de rendimiento. Generalmente, como les digo, el 90% de los problemas de rendimiento de una base de datos es la falta de estadísticas. El 10% restante tiene que ver con el gran 100% de cómo escribir una sentencia de forma correcta. Los bloqueos es otro punto importante. La unidad básica de almacenamiento de una base de datos es el bloque. Un bloque de base de datos puede tener un tamaño de 2 a la n hasta 32K. ¿Okay? Generalmente nuestros bloques de base de datos son de 8K. ¿Qué es lo que pasa? Yo llego y les digo a ustedes, ¿cómo hacen ustedes para escribir una sentencia o un programa o una aplicación que sea multiusuario? Y muy pocos podemos responder a esa pregunta. ¿Ok? Básicamente, a nivel de la creación de las tablas, ¿okay? Una tabla se compone de bloques a nivel de la base de datos. Y a nivel de creación de tablas, hay algunos parámetros del create table, de la sentencia, que ya nadie los utiliza, porque antes sí se utilizaban por temas de dimensionamiento y demás, que sirven específicamente para poder brindar concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Evitar bloqueos. Básicamente, hay dos parámetros que son muy importantes, que es el PCT-free y el PCT-use. Sin embargo, uno de ellos, de esos parámetros, ya no se utiliza por el tipo de gestión en que se realiza a nivel de la base de datos. ¿Ok? Entonces, el PCT-free es el único parámetro que me sirve a mí para poder determinar cómo voy a manejar el nivel de espacio que hay en el nivel de un bloque, de una base de datos. Y vean qué interesante es. Cada vez que ustedes van a tener N cantidad de registros en un bloque. Si tuviéramos un bloque de 8K y cada registro promedio mide aproximadamente 320, 140 bytes, yo podría llegar a tener entre 60 y 80 registros en cada bloque de base de datos. Resulta que la base de datos no tiene un administrador de bloqueos, sino simple y sencillamente tiene un mecanismo que se llama listas de transacciones interesadas, que establece un slot, una especie de candado para cada uno de los distintos registros que están siendo modificados a nivel del bloque. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo de la cantidad de disponibilidad de estos candaditos que puedo tener de estas listas de transacciones interesadas, yo puedo tener uno o varios registros con los cuales puedo trabajar simultáneamente o concurrentemente sin tener que bloquear a otro usuario que no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo. ¿Ok? En este caso, las listas de transacciones interesadas es una estructura de datos que está enlazada directamente, es una lista enlazada que mantiene información sobre la dirección de la transacción y el ID de la fila que está siendo bloqueada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una fila a nivel de un bloque es bloqueada por primera vez, la transacción coloca esta ranura dentro de un bloque y dice, este registro ya está bloqueado. Perfecto. ¿Ok? Ahí no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Puede ser que otra fila o otro registro necesita también ser modificada por otra transacción. Y resulta que entonces, para que poder bloquear ese otro registro, yo necesito crear otro slot dentro del bloque para poder asegurar de que nadie más va a tocar ese registro
y que vamos a tener una lectura consistente. ¿Cuál es el problema que hay? Que estas listas de transacción interesadas o estas ranuras ITL se manejan a través de dos parámetros que se llaman el initrans y el maxtrans. Y resulta que la mayoría de nosotros no sabemos qué sirve el initrans. El initrans es el parámetro que me permite decirle a una base de datos cuántas ranuras va a crear inicialmente a nivel de un bloque para que puedan ser utilizadas en caso que sean necesarias. En pocas palabras, cuántas sesiones pueden estar concurrentemente trabajando con datos en un bloque sin que se bloqueen entre sí. Entonces, el caso más práctico que yo pongo es, ¿qué pasa si yo llego y tengo una aplicación que es un POS, un centro, un punto de venta, y tengo 10 cajas, y las 10 cajas van a escribir al mismo encabezado de la tabla de facturación, y luego tienen que escribir en la tabla de detalle? Si yo quiero que las 10 tablas, las 10 cajas puedan escribir al mismo tiempo dentro de la tabla, que existe mucha posibilidad por el tamaño del registro a nivel del encabezado, que muchos de esos ingresen dentro del mismo bloque, yo necesito que mínimo la tabla tenga un initrans de 10. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir que las 10 cajas puedan escribir o puedan tener los 10 slops, los 10 ITL, las 10 ranuras disponibles para bloquear ese dato a nivel del registro para que alguien más no lo pueda cambiar. Entonces, eso es lo que me va a dar a mi concurrencia. ¿Okay? ¿Cómo se hace esto? Bueno, el initrans es muy sencillo. Voy a cambiar acá un toquecito. El initrans se logra, esto es un ejemplo donde estoy creando una tabla, estoy insertando registros y demás. El initrans se logra a través de un alta a la tabla. ¿Okay? De facto, todas las tablas, en este caso estoy creando una tabla de la tabla de empleados, inserto unos cuantos registros más, hago commit, esta tabla tiene en este momento 10 millones de registros, ¿ok? Si yo llego y le creo un índice a la tabla, de facto el intrans en una tabla es de 1 y en los índices es de 2, ¿ok? ¿Por qué los índices también? Porque son segmentos, porque hablamos que hay actualizaciones y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo simple y sencillamente, con una sentencia alter table, yo puedo cambiar el initrans de la tabla y decirle que ahora quiero que esa tabla permita hasta máximo 10 transacciones activas en el mismo bloque. Vean que inicialmente, cuando yo le cambio, esa tabla tiene 109,000 bloques asignados. Cuando yo le modifico el initrans, la diferencia es que el initrans va a ser para todos los registros nuevos que vayan ingresando, pero muchas veces yo trabajo con registros que ya han sido previamente insertados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aumento la cantidad de slops que van a ver en una tabla, porque hay 10 millones de registros, necesito también abrir espacio dentro del bloque para que esos slops puedan ser creados en el momento que van a modificar una tabla. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir ahí? A la hora de llegar y a través del comando alter table y mover, a la hora de mover la tabla dentro de la misma ubicación donde está y actualizar los índices, vean que la tabla creció un 34% de tamaño, pero ahora voy a tener el doble de espacio, en este caso voy a tener hasta 10 initrans o 10 ITL disponibles para que más gente pueda modificar datos sin que se bloqueen entre sí. En el caso del índice, a la hora que se actualiza el índice, no se modifica el initrans, yo debo modificarlo manualmente para poderlo hacer. Y los índices, simple y sencillamente, en el momento que yo modifico un índice y lo vuelvo a recrear, con eso genero automáticamente la posibilidad de que el índice vuelva otra vez a reorganizarse. El crecimiento también se va a dar, porque voy a tener menos cantidad de registros por bloque porque estoy dejando un espacio disponible para que más entradas de listas disponibles quedan ahí en caso que alguien necesite utilizar datos a nivel de esa tabla. ¿Okay? No se puede modificar el PCT free para un índice, eso no es posible. ¿Ok? Y casi sobre tiempo, creo que me pasé como 5 minutos. Esto es lo que tenía para el día de ustedes para hoy. ¿Ok? El tema es que el initrans es muy importante para evitar bloqueos.
Y generalmente muchos de los problemas a nivel de rendimiento sí tienen que ver específicamente con el manejo a nivel de concurrencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se modifica? El init trans y se modifica el PCT free a nivel de la tabla para permitir que puedan haber más espacios de ranuras disponibles para que los registros no se puedan bloquear entre sí. Entonces, si alguien llega y les pregunte, ¿cómo hago yo para programar una aplicación que sea multiusuario? Ya saben que la aplicación se programa desde el diseño. En la fase inicial, antes de crear la tabla, yo debo establecer cuántos usuarios van a utilizar esas tablas, ver todas las dependencias que hay, ver si hay llaves foráneas. Debo de cambiar el unitrans también en aquellas tablas que son llaves foráneas para evitar que se den bloqueos, no solamente en la tabla principal, sino también a la hora de la validación o la verificación de datos con otras tablas que están referenciadas por llaves foráneas. ¿Ok? Esto ha sido genial, Ronald. Tengo que decir que yo creo que incluso aquí estamos, vamos a ver que necesitamos más sesiones sobre este tema. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido esta sesión. Yo creo que vamos a necesitar aún más. Y tenemos una cantidad de preguntas, Ronald. ¿Todavía tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para que las Sí, contestemos? claro que sí, claro que sí. Ok, vamos entonces. La primera pregunta es, ¿qué sentencia es mejor? Bueno, tú tenías allí, creo que había un ejemplo de exist versus Sí, in. Aquí ajá. básicamente están preguntando es, ¿qué sería mejor, decode o utilizar case? Ok, eso es algo interesante porque Decode es algo que utilizamos casi de las versiones. Yo recuerdo versiones de la versión 6 usando gente usando Decode. Ok, la diferencia es que el Decode es bastante compleja a la hora de utilización cuando tenemos que validar varios valores específicamente. El case es mucho más sencillo y es un case condicional. Entonces, en efecto, yo he visto mejor rendimiento en la utilización de case con versiones de base de datos nuevas que de code como tal. ¿Ok? Entonces, en mi ejemplo, yo siempre cuando doy esta charla, hablo muchas veces de que mi hijo también le gustó en un tiempo de la parte de programación, estudió programación, le pusieron una tarea programada y escribió 5 páginas de código con if anidados. Y entonces yo llegué y le dije, pero ¿por qué en lugar de escribir if anidados, que no lo hiciste con un case? Y entonces él llegó y me dijo, me pidieron que hiciera algo que funcionara, no algo que fuera eficiente. Entonces, Es el cierto. concepto de eficiencia y funcionalidad muchas veces lo enredamos. En este caso, el de code es funcional, pero no es tan eficiente como un case. Perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿afecta el rendimiento de tener muchos comentarios en un bloque PL/SQL? No, los comentarios son mantequilla. Es Perfecto. más, las buenas prácticas diría de que yo debería tener al menos, yo considero que el 20% del código de un PLSQL debería ser comentarios, porque los comentarios es lo que le va a permitir a los demás usuarios, cuando tengan que dar mantenimiento a esa pieza de programación, entender qué es lo que vos estás haciendo con el código. Si vos no comentás, si no haces lo necesario por poder explicarle a otros qué es lo que estás haciendo en cada una de las unidades lógicas que estás programando, el otro va a tener que interpretar para saber qué fue lo que quisiste hacer. El Claro. comentario va a evitar precisamente ahorrar tiempo, precisamente en gastar en ese proceso de análisis y en llegarle directamente a la lógica que habías creado. Exacto. Y esto no solamente aplica para el código PL/SQL, porque también en Apex tenemos un espacio para poder nosotros poner comentarios de qué se trata, por ejemplo, esta página o si hubo un cambio y tener como más ideas de qué es lo que está sucediendo con esa página en particular. Otra pregunta tiene que ver con el uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Utilizarlas de manera uniforme o cuál? Ok, de hecho siempre me preguntan, ¿cuál es el estándar de facto? Lo más interesante es que no existe un estándar de facto. O sea, escribir en mayúscula, en minúscula o en INICAP, cualquiera tiene el mismo efecto, van a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? El estándar se basa básicamente en cómo todo el resto de personas que estén desarrollando en este momento en tu unidad
o en tu empresa hagan el código. Si todo el mundo escribe en mayúscula, la idea, como todos van a usar las mismas tablas, pero en distintos aplicativos y demás, la idea es que todos escribamos en mayúscula para evitar reparseo de las sentencias. O si vamos a que los Word los vamos a hacer indentados, o si vamos a escribir los comandos en mayúscula y el resto, las columnas en minúscula. El estándar lo define cada quien. ¿Okay? Lo importante es que todos escriban las sentencias siguiendo exactamente el mismo patrón. ¿Okay? Porque lo que vos vas a interactuar es con tu base de datos, no vas a interactuar con otra base de datos de otro cliente, de alguien que esté fuera de tu organización. Entonces, tu código va a pelear con el código dentro de la base de datos que se está ejecutando. Y ahí lo importante sería llegar y hacer esto. De hecho, hay consultas que pueden ver en la página, en el blog de Tim Hall, que es alguien que casi todo el mundo conocemos, es el primer blogger que tuvo Oracle en la historia, donde él llega y tiene consultas para poder determinar cuáles queries están corriendo en tu base de datos que son similares, pero que están generando planes de ejecución distintas, para determinar quién es o cuáles son las sentencias, y tal vez alguien puede decir, ah, sí, eso lo escribí yo, pero ¿por qué lo escribiste en mayúsculas y habíamos dicho que en minúscula? Ay, es que se me olvidó, ¿ok? Ese tipo de cosas se pueden hacer, el DBA debería de estar en ese proceso de monitoreo para estar recomendando a los desarrolladores, en este caso, cambiar la forma en cómo escribir ese código para evitar precisamente ese reparseo. Perfecto. Otra pregunta es si tienes algún curso de tuning o ya sea en forma gratuita o comercial. Que en forma privada sí tengo un curso de afinamiento que yo doy, que es un curso que dura, o sea, el aprender a afinar con todos los procesos que hay, además, no es algo que se dure 2 ni 4 horas. O sea, yo baso mucho mis cursos en la misma dinámica que hay, no es el mismo contenido, porque no podemos hacer el mismo contenido de lo que es un curso en Oracle University o Oracle Academy, porque son muy cerrados y son cursos que son muy extensos, ¿verdad? Pero sí, al menos finalmente, para poder tener conocimiento básico para hacer afinamiento como se debe, se requieren de unas 14 a 18 horas. ¿Okay? En algún momento sí he pensado crear un curso público para que la gente lo tenga y además, pero también hay un tema que es que ese tipo de cosas también lo hacen Oracle University y Oracle Academy, entonces no sé hasta qué punto podemos tener también un tema ahí legal con respecto a que se comparta algo de esa manera cuando de alguna otra manera por el otro lado se tiene de paga, ¿verdad? Pero según entendí bien, ellos podrían contactarte directamente Sí, para tener clases privadas, sí, ¿sí? correcto, Ok, exacto. ¿y cómo te pueden contactar? Por Eh, Twitter o por LinkedIn, ¿verdad? por Twitter, por LinkedIn, por mi cuenta de correo electrónico, que es muy sencilla, que es ronald.vargas.quesada@gmail.com. Ahora la pongo en el chat. Ajá. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué opinas particularmente de los ANSI join versus non-ANSI join? Ok, de hecho hace poco hubo una discusión con respecto a la utilización de los ANSI o no ANSI, ¿ok? Y básicamente que hay un tema muy importante. Que recordemos que a la hora de utilizar un ANSI join, por ejemplo, un natural join, yo le estoy diciendo a la base de datos, busque la manera en cómo relacionar dos tablas con base a los criterios, en este caso la definición, a la metadata que hay, pero tenemos que tener muy claro que el estándar debe estar muy bien definido porque las columnas tienen que llamarse igual en ambas tablas para poder hacer un select asterisco o select columna tal, de tabla tal, y de donde le diga de tal tabla, from tabla T1, natural join, tabla T2, por ejemplo. Eso es un ANSI join, ¿ok? Entonces, ahí dejo que el motor de base de datos sea el que resuelva cuáles son las posibles referencias o los filtros que debe generar. El tema básico es que, respondiendo tu pregunta, no hay diferencias en términos de afinamiento. En términos de rendimiento es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es que si yo no utilizo, por ejemplo, un natural join y yo lo hago de manera declarativa, haciendo los X joins según los campos que yo escoge, yo tal vez podría cometer el error de incluir un campo que no es lo sumamente selectivo a nivel de la consulta y hacer que la consulta eh, vaya a requerir mayor cantidad de recursos, ¿ok? Podría cometer un error de ese tipo.
pero generalmente, o sea, en esencia, usar o ANSI o no ANSI da exactamente el mismo rendimiento. Creo que la publicación, si mal no me equivoco, fue de, por ahí anduvo, ahorita se me fue el nombre de, del australiano, que también publica cosas en YouTube, en el canal de Ah, YouTube. Connor. Connor. Connor, creo que si mal me equivoco, fue el que publicó hace un tiempo un video donde hace la comparación y donde se concluye que efectivamente es exactamente igual. Vale, listo. Y en términos del rendimiento, ¿identar o no identar el código o las consultas tiene algún efecto o no? ¿O también No, es mantequilla? eso es mantequilla, es estético, ¿ok? Ok. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo idento, yo puedo hacer mucho más fácil el entendimiento de la lógica de programación. O sea, ahí tenemos que pensar que lo que ando buscando es mejorar la forma en cómo yo estoy entendiendo lo que vos me estás presentando. Y entonces yo tengo que pensar que yo no puedo programar solo para mí, yo debo programar para todos los demás. Entonces, todo este tipo de mecanismo lo que me va a ayudar es precisamente ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si los demás no identan porque no es el estándar o no fue como se pusieron de acuerdo, entonces recuerda que eso va a generar sentencias que sí son distintas. Entonces, ahí se va a ver reparseo. Entonces, si, el detalle sería es, si no todos no están intentando y otros sí, ahí sí vamos a afectar el rendimiento a nivel de las sentencias, a nivel de la base de datos. Ok, o sea que debe haber uniformidad entonces. Exacto. Otra pregunta es, ¿por qué cuando se aplica un paquete con algún cambio que no tiene que ver, o sea, por qué cuando se aplica este cambio sobre un paquete específico se descompilan otros paquetes que no tienen nada que ver con el paquete que se cambió? Ok. No necesariamente el compilar un paquete va a generar una descompilación de las demás unidades que estén ligadas por temas de dependencia. Recordemos que muchas veces a nivel de los procedimientos, cuando yo tengo un procedimiento, hago referencia a los tipos de datos que hay en otros objetos. Entonces, ¿qué puede descompilar? Por ejemplo, si estoy modificando la longitud de un campo en una tabla, todas aquellas dependencias que haya a nivel de todas las unidades programativas, sean procedimientos, funciones o paquetes, que hagan referencia a ese campo, por ejemplo, para poder definir un tipo de dato de las mismas características y longitud a nivel de una variable, el nivel de dependencia automáticamente se va a descompilar. O sea, eso es por el nivel de dependencia que hay. Pero si yo llego y tengo un procedimiento, yo implemento un procedimiento y no estoy cambiando estructuras físicas de ningún objeto, en este caso de una tabla, no tiene por qué descompilarse nada. Generalmente, en algunos casos, cuando yo he visto que se pasa eso, es porque debe haber alguna mala funcionalidad dentro del mismo motor de base de datos. Podría haber algún bug, podría haber algún error con alguno de todos los distintos componentes a nivel del motor de base de datos que está generando problemas con la metadata. Pero el de actualizar un paquete, siempre y cuando no se modifique un objeto, una tabla o un tipo de dato o el nombre de la tabla o se recree la tabla, se borre y se vuelva a crear, no debería por qué generar ningún tipo de problema de descompilación. Muy bien. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas porque ya nos estamos pasando bastante de la hora y lo que les propongo, y Ronan, tú me dirás si es posible que guardemos las preguntas para una segunda sesión contigo, ¿te parece? Y Podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, exacto. perfecto. Entonces, solamente dos preguntas para hoy. ¿Cuál es el rendimiento outer apply y cross apply versus left join y inner join? Ay, vamos a ver. La diferencia, el left y other join, estamos usando ANSYS. Los otros, bueno, no, la verdad es que todos son ANSYS, ahí no hay tema. Eh, ahí lo que hay que tomar en consideración básicamente es la composición de cada una de las distintas tablas o objetos. No hablemos de tablas, hablemos de objetos. La forma correcta es decir, de los objetos que están involucrados en la consulta.
porque tendríamos que tomar en consideración que no es lo mismo que vos llegas, hagas, por ejemplo, un cruce entre dos tablas que tienen 10, 20 o 1000 registros, que lo hagamos entre tablas que tienen millones de registros. Eso va a generar, en algún momento podría generar una gran cantidad de reordenamiento o ordenamiento de registros según el despliegue que yo le haya solicitado. Y generalmente los ordenamientos tienen una bronca importante a nivel de rendimiento en la base de datos. Cuando yo hago un group by, cuando yo hago un haven, cuando hago un distend, yo utilizo una estructura de la base de datos que se llama el tablospace temporal. Eso es IO puro. O sea, eso es de las cosas más fuertes que hay. Cuando yo llego y yo recupero registros de una tabla, hay 17 rutas posibles para poder recuperar una tabla. La forma más eficiente es usando ROID. La siguiente es primary key y la última es full table scan. Esa es la peor de todas las formas en cómo recuperar una tabla. La 16 es lo que es el sorting. Y el sorting tiene que ver con la utilización del order by, del group by, del haven o del distinct. Y todo eso se realiza en espacio temporal de la base de datos. Entonces, dependiendo del volumen de las tablas, es donde podemos llegar y encontrar diferencias a la hora eficientemente de determinar si algo es eficiente o no. Pero en términos de cuál es mejor o de que si hay diferencia entre ambos, no vas a encontrar significativamente algo que llegue y te diga, mira, esto sí funciona aquí, otro no. O sea, en esas cosas, la manera en cómo llegar, a final de cuentas, lo que le estás diciendo con un left o con un right join es decir, bueno, todos aquellos que no tomen en consideración, que no estén, no cumplan con esta condición, también deben de ser devueltos. Entonces, ves que tienes que hacer un ordenamiento de los registros para determinar quiénes nos coinciden con estos. Y ese ordenamiento se hace en tablospace temporal. Perfecto. Y la última pregunta para hoy es, ¿cuál es el tiempo recomendado para actualizar las estadísticas? O sea, ¿qué tan frecuente deberían de hacerse? Ok, hay una de las cosas que hay que tomar en consideración es que las estadísticas deben realizarse en una ventana de tiempo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al momento de estar tomando estadísticas sobre las tablas, yo puedo generar bloqueos sobre los objetos. Entonces, lo recomendable es hacerlo en horarios fuera de operativa. ¿Okay? ¿Cada cuánto es recomendable? Las recomendaciones, bueno, si tuviéramos, como les digo, Enterprise tiene la ventaja que tiene un Pro Job que recoge estadísticas en una ventana de mantenimiento semanal y recoge estadísticas parciales cada hora para que vean qué tan importantes son las estadísticas. O sea, a nivel de Enterprise, que es una base de datos de alta escalabilidad, de alto rendimiento, las estadísticas parciales de cada hora permiten agregarse a las estadísticas tomadas en la semana para poder obtener un mejor plan de ejecución. En una base de datos estándar, si yo tengo que escoger o recoger estadísticas, voy a tener dos factores que son importantes. Número uno, qué tanto se modifican las tablas, qué tanta nivel de transacción hay sobre ellas, cuántos registros se insertan constantemente, cuántos se borran. Entonces, dependiendo de qué tan altamente transaccionalidad haya a nivel de una tabla, así es como tengo que estar actualizando las estadísticas. ¿Cada cuánto? Puede ser cada semana. ¿Ok? Si las tablas son históricas, van a sufrir cambios posiblemente solo al final del mes. Ese tipo de tablas podrían ser simple y sencillamente actualizadas una vez al mes. Y si son tablas de parametría, la parametría cambia cada muerte de obispo, como decimos eh, típicamente, ¿verdad? Entonces, hay muy pocos cambios. Esas tablas posiblemente no requieran que se estén actualizando las estadísticas tan consecutivamente, pero al menos, digamos que una forma intermedia podría ser bien cada mes o cada 15 días, yo debería estar generando estadísticas. Y otro punto importante es que esas estadísticas no necesariamente tienen que hacerse con el análisis del 100% del objeto. Las estadísticas se pueden calcular sobre un porcentaje de los bloques de una tabla y dependiendo si mis tablas tienen datos que han sido migrados de otros ambientes, de otros aplicativos, de otras bases de datos y que cambió en los nuevos ambientes porque se agregaron nuevos campos y demás y hay una distribución distinta, posiblemente sí va a ser más difícil establecer qué porcentaje es el adecuado. Pero si son tablas que se llenan igual desde el momento en que pusimos algo a nivel de producción,
con el 10% de análisis de los bloques de la tabla es más que suficiente. Y eso va a mitigar el efecto del tiempo en que una tabla va a estar bloqueada por el proceso de generación de estadísticas. Entonces, hay muchos factores que hay que tomar en consideración para saber qué porcentaje es el adecuado y cada cuánto y qué tipos de tablas son las que se deberían de actualizar a nivel de estadística. Muy bien, perfecto, Ronald. Entonces, como les decía antes, voy a recopilar las preguntas que no alcanzamos a responder hoy para que vamos a tener una segunda sesión con Ronald solamente de preguntas y respuestas. También, si ustedes quieren añadir más preguntas a esta segunda sesión, les estaré avisando para que las puedan registrar y pues podamos responderlas ese día directamente con Ronald. Muchísimas gracias a todos por participar, en especial a Ronald por dedicarnos 1 hora y media hoy en esta sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, que la pasen bonito. Chao.